Muy buenos días, tardes, noche para todo el mundachi. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues espero que muy bien. Bienvenidos aquí a un nuevo video. Viendo que lo han visto bastante y que le han dado bastante apoyo y que les ha gustado el video que hice de Yasha Lotin, aquella mujer que se fotografió dentro de un caballo y que por ahí en la lista de reproducciones entonces que vamos a crear a partir de hoy vas a tener, porque hoy vamos nuevamente a tratar un tema bastante perturbador. Vamos a dejar un lado el humor que yo hago, las video reacciones a grupos musicales, y vamos a centrarnos entonces ahora sí a algo perturbador, cosas que ocurren en el mundo que tú realmente te pones a pensar y dices, ¿qué demonios pasa? Porque hay gente así en el planeta Tierra. Pero esta vez no vamos a estar en Estados Unidos, no vamos a ir muchísimo más lejos. Vamos a ir al continente asiático, específicamente a una isla, y no precisamente Japón, donde también ocurren cosas bastante extrañas. Pero sí nos vamos a ir a un país que es bastante con muchas cosas extrañas también, como lo es Indonesia. Y es que hoy te voy a traer la historia de una mujer que por dos años vivió con cuerpos de su esposo y de su hija esperando que resucitaran. Como te dije, esto ocurrió en Indonesia. Indonesia es un país que se encuentra en el sudoeste asiático, arriba de Oceanía, o sea, está ahí en el mar, ¿no? Es una isla que en su mayoría la población que ahí existe es musulmana. Es un país donde la religión que predomina es la musulmana, y esto pues hace que las personas ahí sean muy religiosas, tengan algunas tendencias religiosas más fuertes que en algunos otros países donde las religiones son un poco más suaves, la gente se toma la religión mucho más de manera más tranquila. Pues en Indonesia no fue el caso. El caso que vamos a tratar hoy es de una señora de 77 años. La señora llamada, tengo que leer el nombre porque es un poco complicado, ¿no? Neneng Hatijah. Neneng Hatijah. La señora Neneng Hatijah, de 77 años, en el momento en que ocurrió lo que ocurrió, fue encontrada con dos familiares muertos viviendo en su casa. Pero ¿cómo fue esto? Esto fue que sencillamente llegaron la policía. No, esto tiene una historia y un porqué. Neneng Hatijah tenía fuertes dolores, estaba con problemas de salud bastante graves a la edad que tiene, 77 años, por lo cual ella tenía un médico de rutina, un médico de cabecera, un médico que iba a su casa periódicamente para que la pudiera atender. Esto conforme había pasado el tiempo. Hasta que un día su médico de cabecera, el médico que la estaba tratando, llegó a su casa y le pareció bastante extraño que ella no lo dejara entrar. O sea, el médico siempre entraba a la casa, le examinaba todo en la sala, nunca entraba a otros lugares, y el médico ese día que fue y que ella se rehusó de manera tajante a que él entrara a la casa, presenció un olor bastante fuerte, un olor bastante peculiar, un olor que le desagradó. Era como un olor a descomposición, un olor que él podría asociar como a un cadáver, algo que se estaba pudriendo. Él en ese momento se dio cuenta de que la señora de 77 años se colocó un poco abrupto, un poco agresiva, y no le permitió entrar a la casa, lo que a él eso le pareció bastante extraño. Él automáticamente, esto había ocurrido, dio una notificación a las autoridades, a la policía de Indonesia. En los últimos años pues la policía de Indonesia ha mejorado un poco, no quiere decir que esto sea perfecto, pero sí ha mejorado, a los cuales se hicieron presentes en la casa de la señora. Amablemente, en una primera instancia le pidieron que por favor abriera la puerta. Ella se negó rotundamente, dijo que no le iba a permitir a nadie entrar en su casa, a lo que los policías también llegaron a sentir el olor, ese olor a putrefacción, ese olor a cosas que se están descomponiendo, un olor a algo que no está bien, algo que ya hay que botarlo a la basura y que te molesta. Ellos decidieron entonces irrumpir de manera forzosa, que también una cosa de la policía de Indonesia, o sea, una señora de 77 años, no creo que hiciera falta tanta violencia, pero eso va un poco de cada país, ¿no? Cuando ellos entraron, pues se encontraron con algo que no se esperaban, que fueron dos cadáveres. El de su esposo, que había fallecido. Su esposo tenía entonces 68, 69 años, y de su hija de 50 años. Ella, al momento en que ellos entraron, pues se quedaron como que muy sorprendidos, que era lo que había ocurrido. Más sorprendente aún es que Neneng vivía con dos hijos más, los cuales desconocía completamente de qué era lo que había ocurrido, porque ella le había comentado a sus hijos que su padre y su hermana estaban enfermos, que ellos estaban bastante mal de salud, pero que se iban a mejorar. No se sabe cómo, no se entiende el por qué los hijos no se percataron de que su padre y su hermana, o sea, el
premio a los mejores hijos y hermanos del mundo, ¿no? Su padre y su hermana desaparecen por 2 años y ellos ni se dan cuenta. Toda esta historia ocurrió en 2018. Ellos ya estaban muertos desde el 2016. El padre, el esposo de Neneng, murió en junio de ese año y posteriormente en diciembre del mismo año 2016 murió la hija por una enfermedad que en el momento y hasta el día de hoy no lo quisieron reflejar. Posiblemente habrá sido, en aquella época no habrá sido coronavirus, fue cualquier otra cosa. Indonesia es un país con una salubridad un poquito así más o menos en las zonas más pobres. Esta historia ocurre en un barrio pobre de Indonesia. Al momento que la policía entró se dio cuenta, junto con el olor de putrefacción, que había también un olor a perfume y a café. ¿Esto por qué? Porque lo que hacía Neneng, lo que hacía la señora de 77 años, fue que para disimular el olor de putrefacción de los cadáveres, rociaba café, bolsas de café alrededor de donde ellos estaban en un cuarto acostados en una cama, y colocaba perfume, perfumaba toda la habitación. El problema fue que cuando el doctor fue, ya el olor era tan desagradable, era tan fuerte, que el perfume y el café no hacía absolutamente ningún efecto. Esto obviamente le preguntaron a Neneng que qué era lo que había ocurrido, que por qué no había decidido realizarle a sus familiares un entierro decente. Y es aquí cuando viene algo que realmente no sé si tiene que ver más con un tema religioso o con un tema psicológico. O sea, esta persona, para mí, muchas personas que son fanáticas, no que creen normal, sino que son fanáticas de la religión, tienen un toque ahí, un tornillo un poco aflojado en la cabeza. Porque ella lo que decía era que al momento en que su esposo y su hija fallecieron, escuchaba una voz, escuchaba a alguien que le decía, describía como una voz magnífica, una voz celestial, que le decía que si cuidaba de sus muertos, de los cuerpos de los fallecidos, de sus seres queridos que habían fallecido, que ellos iban a resucitar, que el trabajo que ella tenía era cuidarlos, mantenerlos lo mejor posible para que ellos resucitaran. Y eso fue lo que hizo Neneng. Por 2 años estuvo cuidándolos, los bañaba, los vestía, los peinaba, a la hija la maquillaba, al esposo le cortaba las uñas, porque el cabello y las uñas son partes del cuerpo que siguen creciendo aún después de muerto. Bueno, la esposa se encargó de mantenerlos impecables, aseados, pero la parte externa, por más que tú quieras arreglarla, no puedes mejorar la parte interna. Esa parte se pudre, esa parte se descompone, y ella pues terminó siendo atrapada, si se podría decir. ¿Y por qué digo atrapada? Al momento que le preguntaron, las autoridades se presentaron, resolvieron el caso, llevaron a los cuerpos, ella se dio cuenta de que no era que había hecho mal, sino que ya no iba a tener a sus familiares ahí. La prensa la entrevistó, le preguntó qué era lo que había ocurrido, ella contó la historia de estas voces, y a raíz de esto el suboficial de la policía decidió abrir una investigación. Aquí, ¿qué es lo que yo pienso? Creo que ella, en el momento de que dijo que escuchaba unas voces, por eso es que no se sabe cuál es la enfermedad que los mató. Porque lo que yo creo, tampoco se ha dicho, no hay respuesta desde el 2018 hasta ahorita. Estaba buscando y no hay nada. Tampoco es como que Indonesia tenga mucha influencia a nivel mundial. Los influencers indonesios no publican nada porque como que a nadie le interesa. Pero en mi opinión muy personal, lo que creo es que la policía, al darse cuenta que ella escuchaba una voz para mantenerlos vivos, puede ser que dedujera que ella habría matado a su esposo y a su hija, y que como una especie de remordimiento, como una especie de voz en la conciencia, le estaría diciendo que los cuidara para enmendar lo que había hecho. Esa es mi opinión particular, como alguien que si fuese policía y llegó a esa escena del crimen, esa escena del crimen, llegó a esa escena y me dice la señora que los está cuidando porque una voz magnífica le dijo que iban a resucitar, yo realmente extrañaría que ellos murieran de una enfermedad. Posiblemente yo sacaría la hipótesis de que fueron asesinados. Sin embargo, no hubo absolutamente en ese momento ningún tipo de prueba incriminatoria contra Neneng Hatillah, y decidieron mantenerla en su casa hasta abrir la investigación. ¿Qué ocurrió con todo el caso posteriormente a eso? Pues mira, no lo sé. Indonesia no ha publicado más nada, los medios de comunicación como que no les interesó la historia y no publicaron absolutamente nada. Pero bastante curioso que hayan personas que, por lo que sea, por creer en una religión o porque tengan algún problema mental,
general llegan a hacer este tipo de situaciones. Peor aún, y a mí me sorprende más, son los hijos. Como tú, por 2 años, primero no te pregunto dónde están tu papá y tu hermano. O sea, desaparecen y tú ni pendiente. Y segundo, como viviendo en la misma casa, no vas a sentir el olor, no vas a preguntarte qué hace tu mamá comprando bolsas de café diario y perfumes como que si se fuera a acabar la pasarela de Madrid y necesitaran poner más cosas oliendo rico. Pero cada quien tiene lo que tiene, ¿no? Estas personas tienen una madre un poco no muy bien y ellos pues lo respetarían. Así que bueno, mira, ¿qué te parece la historia de Nenén Hatillo? Una historia bastante extraña, una historia que realmente se cuenta y no es que no se crea, la vida siempre es muy, muy, muy extraña. No quiere decir que no hayan cosas peores. Es la historia que hay, ¿no? Es la historia de la humanidad. Así que bueno, espero que este video te haya gustado. Si fue de tu agrado, si de verdad este tipo de videos así de temática de crímenes, de cosas extrañas, de personas súper friki haciendo cosas más friki aún, te siguen gustando, pues déjamelo saber. Déjame aquí abajo en los comentarios qué otro caso, qué otra persona te gustaría o conoces que yo te presentara aquí en el canal, en esta sección un poco más oscura, un poco más así de cosas muy raras. Y si te gustarían algunos otros casos, pues me lo puedes dejar saber, que hay por ahí otros increíbles. De hecho, tengo muchas ganas de traer un caso que ocurrió justamente aquí en Portugal, de una niña inglesa que desapareció. Una niña llamada Madeleine que desapareció aquí en Portugal y hasta el sol de hoy no la han encontrado. Netflix sacó una serie y yo, que vivo en Portugal, pues me gustaría muchísimo traerlo. Así que déjamelo saber si de verdad te gustaría que esto continuara, este tipo de videos, esta temática. Y si no te gustó mucho el video, bueno, pues sé que habrá alguien que sí le gustó, y si a ti no te gustó, pues te jodes, porque ya lo hice. Así que bueno, mira, espero de verdad que te haya gustado. Compártelo entonces con todas aquellas personas que le gusten estos misterios del mundo, estas temáticas un poco más oscuras, estas cosas que realmente ponen a la cabeza a pensar en dónde estamos viviendo. Y si fue así, entonces darle un like, compartirlo y como siempre, siempre te lo digo, que nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Bye, bye.